examen periódico universal para la República Bolivariana de Venezuela supone, primero que nada, especificar de dónde venimos. En el año 1998 irrumpe en Venezuela el comandante Hugo Chávez y con él una revolución para los derechos humanos. Y por eso, con absoluta responsabilidad, nosotros podemos sostener que la revolución en la República Bolivariana de Venezuela es una revolución profundamente para los derechos humanos. Es en el año 1999 cuando se aprueba una nueva constitución que marcaría el rumbo en este periodo histórico en nuestro país. Un Estado constitucional de los derechos humanos, un Estado constitucional para los derechos humanos. Y se inicia un nuevo ciclo de transformaciones profundas para la inclusión económica, social y política en Venezuela. Ya para ese momento, año 1998, aparecía en el mundo prácticamente en soledad en cuanto a la incorporación de revoluciones profundamente humanistas a favor y al servicio de los seres humanos, se encontraba nuestra hermana República de Cuba. Y quiero hablar de los modelos justamente, porque a nivel mundial y a nivel también regional y en nuestro país, se trata de la confrontación profunda y con muchísima intensidad de dos modelos contrapuestos. El modelo capitalista, principal instrumento masivo de violación de los derechos humanos, y los modelos alternativos, los modelos de transformación que nos resistimos a una sola línea de pensamiento, a una sola forma de proceder en cuanto a nuestros modos de producción y a nuestra concepción en torno al ser humano. Cuando se presentó el primer ciclo, se cumplió el primer ciclo para el examen periódico universal de los derechos correspondiente a Venezuela, año 2011, correspondió al entonces canciller de la época, hoy presidente de la República, al canciller Nicolás Maduro Moros. Fue el momento donde Venezuela ya había transitado una época de transformaciones en su modelo de desarrollo para los derechos humanos. Y vinimos acá justamente a exponer los logros y los avances de Venezuela, innegables en distintas áreas, que garantizan el desarrollo del pueblo de Venezuela, en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de alimentación, en materia de inclusión política, un nuevo modelo, una nueva concepción de la participación ciudadana, de una democracia participativa y protagónica. Es el momento también donde nuestro sistema, nuestro Estado constitucional de los derechos humanos, guardaba profunda relación con la concepción universal de los mismos, en cuanto a la progresividad, la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad. Entre ese ciclo y el ciclo que hoy estamos presentando hoy, han pasado eventos políticos también de trascendencia en nuestro país. El primero de ellos, la muerte del presidente Hugo Chávez, y con él las fuerzas foráneas, imperiales, desde centros hegemónicos, que pretendiendo y pensando que con la desaparición física del presidente Hugo Chávez, acababa también este modelo profundo de transformación en Venezuela. Y en el año 2003, entonces, el pueblo de Venezuela elige al presidente Nicolás Maduro Moros, primer presidente chavista de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, hijo de Chávez. Y allí, tenemos que decirlo así, hemos venido a denunciar cómo se ha intensificado la guerra contra Venezuela. Apenas en septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, denunciábamos que los Estados Unidos de Norteamérica habían seleccionado a Venezuela como un objetivo imperial. Y toda la comunidad internacional tiene conciencia de lo que eso significa, de cómo los poderes fácticos, mediáticos, financieros, económicos, arremeten contra nuestra patria.
pretendiendo un objetivo muy específico: alterar, vulnerar la progresividad y la universalidad de nuestro modelo de derechos humanos. Se intensifica esa arremetida contra la revolución de los derechos humanos que existe en Venezuela, y a través de un proceso de desestabilización multiforme, mediática. Todos saben bien que Venezuela es objeto de un ataque mediático diario, permanente, minuto a minuto. Los poderes fácticos que se resisten a la transformación de un modelo violador de los derechos humanos arremeten contra el proceso de transformación en nuestro país. Y entonces, hoy, cuando estamos presentando este segundo ciclo, que estamos haciendo un balance, nosotros podemos decir acá que el modelo para los derechos humanos en Venezuela es un modelo profundamente irreversible, porque el sujeto histórico de la transformación de ese proceso en Venezuela es justamente el pueblo, los ciudadanos, con su cultura de los derechos, que han hecho propio en sí y para sí la transformación profunda que se está llevando en nuestro país. Y nosotros tenemos entonces que caracterizar al principal enemigo de nuestra revolución, y sin duda alguna, el modelo capitalista. Las amenazas que representa la transformación en Venezuela, la amenaza que representa para un modelo que viola masivamente los derechos humanos en el planeta. El capitalismo es hoy causante principal de la violencia letal humana. También en las Naciones Unidas denunciamos cómo en estos 5 siglos últimos de desarrollo del modelo capitalista va de la mano de la violencia letal. Es también el principal responsable de la destrucción del planeta. Resolvió su propia crisis interna sobre cómo generar riqueza para todos los habitantes de este planeta, lo resolvió justamente destruyéndolo. Y entonces se plantea un segundo problema, el sistema capitalista, que se refiere a la distribución. Y hoy, sin duda, nosotros sabemos que es el principal causante de las desigualdades que hay en el mundo, no en una localidad, en el planeta entero. Es un sistema global. Y esa etapa también, donde la brecha entre ricos y pobres se hace más patética y repugnante. El reciente informe de Oxfam decía que apenas 62 personas, las 62 personas más ricas en el mundo detentan la riqueza de 3.600 millones de ciudadanos en el mundo. La desigualdad. Y esta desigualdad vino acompañada de quizás la etapa más perversa de este sistema, como es la reproducción del capital en sí mismo, sin producción de bienes y servicios y sin satisfacción de las necesidades humanas. Y esto ha hecho que las grandes corporaciones del mundo, las grandes empresas del mundo, que concentran la mayor cantidad de capital, sean incluso más poderosos y más ricos que naciones enteras. Y este proceso también ha ido acompañado de una de las principales consecuencias del modelo capitalista, que es la destrucción de los Estados-naciones, la destrucción de sus Estados de Derecho. Nosotros llamamos entonces a una campaña mundial en defensa de los Estados-naciones. Muchas veces cuando vamos a cualquier tipo de cumbre, al lado de la cumbre de los gobiernos se nos planta una carpa con la cumbre de los empresarios. Hay una tendencia peligrosa a la desaparición de la gobernanza, que en última instancia es la representación y el ejercicio de la voluntad popular por el ejercicio directo de la política a través del capital.